Muy buenas tardes, estamos aquí como todos los jueves en nuestro live del Instituto de Especialidades Médicas. Hoy con un tema muy importante sobre el aislamiento en pandemia, es decir, la consecuencia, los efectos negativos del aislamiento, del tiempo de pandemia que estamos viviendo. Vamos a invitar a todas las personas que se conecten para que interactúen con nosotros en este importante tema. Quien les habla, Ángela Genao, y estoy acompañada de Arlet Pérez Genao. Bien, vamos a esperar unos momenticos para que los usuarios puedan conectarse y así empezar con este interesante tema. Más que una charla, hoy vamos a tener un conversatorio y lo vamos a hacer basado en la experiencia, exacto, los casos que nos llegan a la consulta sobre estos temas, cuando ellos nos cuentan a nosotros sobre su situación, experiencias negativas en el ámbito de la salud, el ámbito económico y el ámbito de la salud mental, la parte psicológica, que es donde nos vamos a enfocar. Así que atentos. Vamos a esperar a ver si alguien se conecta y si no, iniciaremos entonces con el conversatorio. Vamos a dar 5 minutos, ¿parece? Sí, 5 minutos, creo que 2 minutos para ver si la persona entra, y si no, entonces vamos a iniciar con algunos datos importantes acerca de este interesante tema, que es el aislamiento en tiempo de pandemia. Es una situación, ¿verdad?, que ha azotado a nuestra comunidad y al mundo entero. Es una situación, un evento inesperado que vino para quedarse y que tenemos que trabajar en base a que la persona se adapte a vivir con la situación. Creo que podemos iniciar. ¿Tenemos usuario? Sí. Ok. Bien, bueno. Como mencionaba la licenciada Ángela, yo soy la licenciada Arlet Pérez, soy psicóloga clínica en niños y adolescentes de esta institución, y acá la licenciada es psicóloga clínica también de la institución. Como bien saben, el COVID constituye una emergencia para lo que es el sector de salud en cuanto a la elevada morbilidad y mortalidad que provoca en todos los seres humanos. Al igual que en los adultos mayores, pues también en los niños y adolescentes han habido situaciones que han traído muchas consecuencias ante lo que es el confinamiento, más bien este aislamiento, por este nuevo monstruo, porque nadie esperaba lo que era esta pandemia, y sobre todo por todas las repercusiones que ha habido pues a nivel internacional, más bien mundial, ante esta situación. La licenciada Ángela va a iniciar como a modo de introducción sobre cuáles podrían ser esas consecuencias o cuáles serían esas situaciones en las que se han visto pues todas las personas ante este COVID-19. Así es, lo primero que vamos a mencionar es la parte o el aspecto de la salud, que es donde ha tocado más fuerte, porque tenemos la experiencia de tratar con personas que han perdido seres queridos por la pandemia, o sea, por el COVID. Es una situación estresante, ya que todos los seres humanos, y en este caso República Dominicana, es muy dada a despedir a sus seres queridos, estando cerca
Y en esta situación que se han visto que de la clínica tienen que llevar a las personas al cementerio y eso le ha causado un impacto. Antes de quizá morir la persona también ya venía una situación estresante de dudas, de interrogante, qué va a pasar, si me voy a enfermar, personas que empezaron a sentir depresión, no una depresión per se, porque la depresión es cuando la persona incluso tiene deseo de morirse. En este caso era una depresión a no querer morir, al miedo a qué iba a pasar, porque, ¿verdad? Como es algo inesperado y muchas personas que pasaron por situaciones estresantes, como yo dije, que terminaron incluso con la muerte, llevó a que mucha de la población y mucha de la familia entraran en conflicto, entraran en una situación de estrés tan grande que empezaron a sentir entonces signos y síntomas de desesperanza, de ira, de desplegar quizás hasta la parte religiosa de por qué a mí, de por qué el médico quizás no hizo esto, que por qué lo dejaron morir, por qué no tocó a nosotros dejar que ese paciente se nos fuera. El hecho de tener a un paciente en la casa sin quizá tener los medios para comprar los medicamentos, el traslado, todo eso lo que hizo fue que la persona fuera acumulando situaciones. Por eso hablábamos que si acumulan la parte de la salud, aparte importantísima que tiene que ver mucho también con el personal médico, que si bien los pacientes y los familiares venían en busca de ayuda, la parte estresante del médico y del personal, cómo tenían que atender a esos pacientes, hizo también que todo fuera como más confuso. Era, por decirlo así, todo el mundo no sabía qué hacer, era algo nuevo, experimentando cosas, los médicos quizá con la ropa, el vestuario que tenían muy cansón, era algo muy incómodo para ellos, experiencia de personas que nos comentan que a veces el médico le daba una mala respuesta, pero no entendían que quizá ese médico tenía tantas horas trabajando con esa ropa incómoda para poder quizá salvar la vida de esa persona. Bueno, según estudios también el factor predominante, como mencionaba Ángela, pues es el estrés, porque nadie se esperaba esta situación tan agravante y sobre todo por el hecho de la mortalidad que ha habido, o sea, esa desesperanza de saber, bueno, en cualquier momento me va a tocar a mí, en cualquier momento le va a tocar a mi mamá, le va a tocar a mis hijos, ¿verdad? Esa incertidumbre pues causa un mayor estrés en la persona, donde le imposibilita pues seguir con sus habilidades sociales. Se ha evidenciado que todo lo que es la parte social se ha perdido e inclusive se ha incrementado algunos factores en el cual la parte económica fue una de las más afectadas también en relación a la salud. El hecho de saber que uno no se está sustentando, eso también provoca un cierto estrés. El saber cómo yo le voy a responder a mis hijos o a mi niño de 4 años, por qué tiene tanto tiempo encerrado y no poder salir de la casa. Todo eso va generalizando lo que es ese estrés, la pérdida de las habilidades sociales, el saber que no te puedes reunir con los amigos, el saber que ya no puedes ni siquiera salir a ejercitarte, ha imposibilitado que esas habilidades pues puedan seguir. Así es, tú mencionabas el factor económico, muchas personas que perdieron los empleos, o sea, personas que tenían pequeñas empresas y que por todo lo del confinamiento tuvieron que cerrar las puertas. Eso trajo consigo, aparte de lo que hablábamos de la salud, también trajo una situación difícil donde las personas tenían que lanzarse a la calle y cuando le preguntaban decían, bueno, no me va a matar el COVID, pero quizá entonces si me quedo me va a matar el hambre. Y todo eso fue una acumulación de estrés, que luego al final vamos a mencionar exacto ya el trastorno de estrés postraumático, porque es el agudo, es como la gente empezó a guardar. Incluso se mencionaba al inicio
que incluso el trabajo de los psicólogos y los psiquiatras no iba a ser tanto al inicio de la pandemia, sino al final, por tantas acumulaciones. Y como decía ahorita, la parte económica, muchas personas que se quedaron en su casa, no sabían qué hacer, le transmiten a los niños el estrés. A veces el padre no se da cuenta que el niño quizá está mirando televisión y ellos están discutiendo porque no tienen quizá con qué pagar la luz o no tienen con qué darle la comida. De por sí entran en conflicto. Creo que tú tienes experiencia cuando sí, te claro, llegan los niños, que a veces los padres dicen no sé qué voy a hacer, porque ya el niño tiene tanto tiempo, más a eso se suma, ¿verdad?, el factor económico, cuando ya el niño también estaba acostumbrado quizá a comerse ese helado, a llevarlo a comer pizza los fines de semana, y todo eso cambió producto de el factor económico que se ha visto afectado a nivel mundial. Inclusive, una de las mayores repercusiones también que se evidenció fue la violencia intrafamiliar, Sí, porque los adultos mayores pues ya no tenían esa comunicación que quizás tenían acostumbrado. Y se ha evidenciado que los más vulnerables en este caso, que son los niños y adolescentes, fueron los que acogieron pues ese estresor de esa familia. Y en consulta, muchos padres me decían, licenciada, es que yo no sé qué hacer, porque ya yo no aguanto al esposo mío, o ya yo no aguanto a la esposa mía, pero tampoco no sé qué hacer con mi niño, que todo el tiempo lo que quiere es estar jugando, y cuando le pongo todos los juegos, lo que me dice que por qué no puedo salir fuera, que por qué no puedo jugar con el vecinito. Entonces, esa angustia que generan los padres se van canalizando pues a los niños, porque los niños también tienen que tener conocimiento en relación a lo que ha habido, pero como cada niño, en dependencia de su edad, ¿verdad?, después de los 6 años, que ya tiene un pensamiento más abstracto, pues se le puede explicar el por qué significa, qué es lo que significa esto. Y sobre todo hay un estresor mayor pues cuando se vive un duelo, ¿verdad? Porque para un niño quizás de 3 años, el saber que la abuelita le falleció, quizás no va a poder internalizar lo que es el duelo, pero a partir de los 6 años, a los 9 años, ya el niño sabe que bueno, ya mamá no está, se murió por el COVID, pero ¿qué es lo que es el COVID? O sea, la manera de explicarle también a los niños, eso va a repercutir en lo que es la dinámica del sistema familiar. ¿Sabe que continuando con eso, la parte de la comunicación social, los programas, las redes, afectaron mucho, porque cada vez que un niño, quizás ya la madre le decía que por qué se iba a morir de COVID, pero también fueron muchos momentos estresores, el morbo, por así decirlo, de un canal de televisión por tener quizá la primicia, y decía que no tomaban en cuenta la forma de cómo comunicar la noticia. Yo sé que era algo nuevo, ¿verdad?, que estamos viviendo, pero como que no se pensó en ese momento en qué impacto negativo iba a tener tantas noticias falsas incluso. Exacto. Porque no eran todas, siempre uno vivía diciéndole a través de la consulta a las personas que no quizás estuvieran viendo tantas noticias negativas, que solamente escucharan, ¿verdad?, la de los canales oficiales, por así decirlo. Pero yo entiendo que la misma situación de estrés, de la angustia, de no saber qué está pasando, la persona iba y nos decían, pero licenciada, mire, es que a fulano le pasó esto, y nosotros le decíamos, tiene que tratar de también bajar el nivel de ansiedad para poder entonces canalizarlo, porque sí es bien que cuando hablamos de ansiedad, muchas veces es un nivel de ansiedad normal, es bueno en un sentido, porque es un activador. Por ejemplo, estamos aquí, nosotros escuchamos un estruendo, pues claro está que nos va a dar un nivel de ansiedad porque no lo esperábamos, pero ese nivel de ansiedad me activa para yo poder saber qué voy a hacer, pararme de aquí, salir. Pero cuando el nivel de estrés es tan grande, producto de todo lo que se está viviendo, entonces la persona lo que hace es que se paraliza.
Entonces decimos, si te paraliza, no va a poder actuar, ni para defenderte a ti, ni para defender a la familia, que era lo que pasaba. Cuando a veces tú mencionabas que el padre no sabía a veces qué decirle al niño, pero era por la información. Juan decía una cosa, en el canal X decían esto, Salud Pública decía esto, y todo eso fue llevando a que la persona hoy esté con un extremo de estrés. Bueno, inclusive la sobreinformación causa esa tensión. En el caso de los niños se ha evidenciado de que muchos niños y adolescentes estuvieron ingresados en hospitales y en centros privados con situaciones de fatiga, náuseas, mareos, porque ya estaban somatizando la situación, pero cuando le hacían las analíticas salían bien y no se preguntaban el por qué era, pero era porque ya estaban desencadenando pues una ansiedad generalizada ante la situación por ese confinamiento que ha habido, y sobre todo porque nadie estaba preparado, no teníamos estrategias para poder afrontar esta situación, y sobre todo, como mencionábamos, el factor económico. Eso ha sido una alerta mayor, porque muchas personas sí tuvieron la oportunidad de estar por teletrabajo, pero algunas personas tuvieron que cerrar sus empresas, tuvieron que cerrar sus negocios, y muchos llegaron a la quiebra, y eso fue un factor predominante para que entonces incida en ese sistema familiar lo que es la falta de comunicación, lo que es la falta de las habilidades sociales que hacían, por ejemplo, de demostración de afecto, por ejemplo. Entonces esa parte también hace repercusión. Así es. La experiencia que tenemos a través de todo esto es que recibíamos llamadas donde la persona decía, ¿qué va a pasar? Yo no puedo respirar, como tú dices, pero yo no tengo COVID, pero la vecina tiene COVID. Y no quieren incluso interactuar en ese momento por temor a quizá el contagio. Asimismo, la persona ya que estaba positiva al COVID se sentían personas rechazadas ante la sociedad, personas que incluso no querían que la persona se dieran cuenta, personas que nos preguntaban que si podían ir al médico, y que si la secretaria quizá no iba a mencionar si era COVID, que si lo iban a trasladar en la ambulancia, que si la ambulancia podía ir sin el sonido característico de la sirena. Todo eso hace que la persona entre en ese estado estresante. Verdad que estamos viviendo una situación difícil todavía, tenemos que aprender. Ahora, si al inicio era de cómo iba a llegar el COVID, cómo va a estar, también hay que mencionar la parte de las vacunas. El hecho de saber que todo el mundo quería que llegaran las vacunas para poder volver a esa normalidad que es diferente ahora, pero cuando llegó, entonces las personas entraron a ese mismo nivel de ansiedad y de estrés, porque también estaba la mala información. No sabía cuál era la mejor, que vamos a esperar que un país tenga la mayor cantidad de vacunados. Eso también generó pues lo que es el estrés. En relación a los niños, es importante mencionar la parte educativa, donde aquí los maestros también se vieron muy afectados, y el hecho de las nuevas tecnologías. Estos aparatos son excelentes, pero si los sabemos utilizar. Uno de los efectos fue ese de que muchos de los niños, y sobre todo los adolescentes de entre 10 a 14 años, llegaron a ser inclusive adictos a las tecnologías, teniendo un mal uso de ellas. ¿Por qué? Porque no encontraban qué hacer, no había más nada que hacer. Entonces, esa fue una de las repercusiones, y aún más también, pues para el que nunca ha tenido quizás la oportunidad de tener un computador o un teléfono. O sea, muchos de los padres generalizaban ese estrés de los niños porque los padres tuvieron que hacerle prácticamente pues las tareas. Y muchos padres me decían, Arlé, que yo no sé cómo utilizar esta plataforma. No me explicaron, yo no estaba preparada para esto. Y para mantener a un niño, por ejemplo, de 4 o 5 años, a un televisor o a una computadora, pues
eso incrementa de que el niño pues pueda manifestar inclusive hasta conductas inapropiadas, por ejemplo como la agresividad, que se evidenció bastante, al igual que niños con conductas de hiperactividad y muchos con déficit de atención, porque es que la parte de la tecnología no estaban acostumbrados a ello. Y la inhibida también, porque sabe que muchas veces el niño lo puede manifestar de diferentes formas, así como tú mencionabas la hiperactividad, pero está entonces el otro que llora por todo, porque está muy vulnerable, los padres se desesperan porque entienden que tú sí estás ñoño, porque yo no te dije nada, lo que yo te dije no era para que te pusiera de esa manera. Entonces, como decíamos anteriormente, esa parte que los padres tenían ya o tienen todavía en el momento, se lo transmiten a ellos, y los niños no saben manejarse. Así es. Un factor predominante en el caso de los adolescentes fue la depresión infantil. Sí. Algunos, más bien la mayoría, no pudieron iniciar la etapa escolar y ni siquiera sabían quién eran sus compañeros. Algunos adolescentes me decían a mí, yo ni sé, en la lista hay 20 niños, pero yo no conozco a ninguno. O sea, el hecho de no poder relacionarse e interactuar, eso también provocó en que los niños tuvieran un estado de ansiedad que lo llevaron mucho a la depresión. E inclusive, lastimosamente, con ideas suicidas. Se evidenció bastante por el simple hecho de sentirse desesperado, de saber, bueno, mi mamá le puede dar el COVID, pero si le da el COVID se lo pueden transmitir a mi papá o quizás a mi hermanito. Entonces se sienten esa desesperanza, esa angustia de que van a estar desamparados, o más bien de no saber si también se le podía transmitir a ellos. Así, de igual manera también es importante mencionar a los adultos mayores, a los abuelos, que como siempre se tenía acostumbrado que los niños, ellos son los que cuidan a los niños generalmente. Así es. El hecho de que salud pública, ¿verdad?, los medios siempre prohibían que los niños, como se mueven mucho, podían ser transmisores del virus. Entonces, para protegerlos, entonces los abuelos dejaron de interactuar con los nietos, con los hijos. Y entonces lo que hicieron fue que esos adultos mayores entraron también en un estado de depresión, muchos ya con su problema de base, que lo que hizo fue como el detonante, el virus fue el detonante para que esa situación de base que tenía o que tienen esos pacientes, entonces se pudiera abordar de diferentes formas. Por lo mismo que decíamos, cuando el niño quizá por la cámara o que la abuela no tiene los medios o no sabe manipular un teléfono para tener quizá una videollamada para interactuar con los nietos, entraban en conflicto, los padres llamaban, ¿qué voy a hacer? Denme alguna orientación para yo decirle a mi mamá que tiene 80 años, que no le gusta estar sola, que el nieto de X edad era que dormía con ella y ahora está sola. Entonces sí, de verdad que es una situación que está haciendo estrago a nivel mundial. Bien, sería bueno también mencionar que, como dice un refrán, cuando después de la tormenta viene la calma, para muchas personas pues el confinamiento fue algo positivo, porque pudieron reinventarse. Bien, bueno, me quedé sin trabajo, pues vamos a poner quizá un puesto de empanadas, que muchas personas lo hicieron. Sí, en relación a los niños y en relación a lo que es la hermandad, ¿verdad? Pues pudieron tener mejores relaciones fraternales, pudieron pues tener mayor comunicación, porque pudieron realizar inclusive juegos de mesa, comprar una piscina para poder pues matar ese tiempo, como se dice. Y muchas personas también pues aprendieron a hacer cosas en la casa. Claro, y sobre todo se interesaron más por su salud, por su apariencia física,
lo que fue el ejercicio en casa, eso fue un boom en pandemia, que lo que podemos decir que también, aunque hubieron efectos negativos, se puede sacar también lo positivo de ello. Sí, como tú decías, muchas personas también vieron el valor quizás del servicio que tienen en la casa porque se quedaron solos, como tú decías, el trabajo en equipo. Creo que el valor del hombre hacia la mujer en el ámbito de ama de casa, el no darse cuenta qué es lo que hace una ama de casa desde que se levanta hasta la hora de acostarse, porque el hombre sale a trabajar y encuentra a los niños bañados, la cena hecha, la casa limpia, pero no sabe tener que hacer todo. Y enfrentar esa experiencia también ayudó en parte, como tú decías, no todo es malo, pero también hay otro tema que es bueno mencionarlo, así como tú decías, la parte de la salud, los signos y síntomas que las personas están padeciendo. Por ejemplo, es como una mezcla entre ira, confusión, que lo lleva mucho al cardiólogo, incluso se está dando en los adultos jóvenes, entre, podríamos decir, 20 y 45 años, van muchas personas a los cardiólogos porque le falta el aire y la fatiga. Y muchas veces el cardiólogo le dice, mira, todos tus estudios están bien, pero el paciente sigue sintiendo los signos y síntomas. Así como tú mencionaste, el ejercicio, pero también hay personas que han abusado, porque la misma ansiedad lo lleva entonces al sobrepeso. Hay muchas personas con desórdenes alimentarios, producto de que si está ansioso, pues como no tengo nada que hacer, entonces, ¿qué voy? Abro la nevera y me como todo lo que está pasando ahí. Claro. También en relación a los niños, en cuanto al ámbito escolar, fue muy difícil, como mencioné anteriormente, porque ellos no estaban preparados a esto. O sea, tener a un niño sentado todo el tiempo, y siempre le digo a mis pacientes o a los padres de un paciente, mejor preocúpese si su hijo no se mueve, ¿verdad? Porque tener un niño sentado 5, 10 minutos frente a un computador, eso le va a generalizar una ansiedad terrible, porque el niño lo que quiere es estar interactuando con sus maestros, interactuando con sus amiguitos, el poder distraerse y tener otro tipo de ambiente. Inclusive una de las estrategias que siempre doy en la consulta es que ese espacio donde se ubicaban para tomar esas clases, bueno, pues vamos a adecuarlo de acuerdo a los gustos del niño, para que así el niño pues tenga una mejor motivación. E inclusive le decía, las clases del día siguiente pues va a ser en el patio, para que tenga un mayor interés. O sea que eso inclusive tuvo muchas repercusiones ante eso. Pasa que tiene que ver mucho, como tú decías, con la motivación, la creatividad de los padres. Hubo muchísima falta de motivación. Porque también, recuerda como mencionábamos, que esos niños generalmente son cuidados por las abuelas. Y estar en la escuela, por ejemplo, de 8 a 4 de la tarde, donde sí allá podían brincar, salir y hacer de todo, entonces limitarlo trajo todas esas consecuencias negativas. Vamos a ver, ¿no hay ninguna pregunta por el momento? Todavía no. Okay. Seguimos entonces. Bien. Bueno, una de las recomendaciones generales que se podría hacer, voy a hablar en base a mi experiencia cuando trabajo con infantes. Lo importante es saber la información que se va a dar, porque si un niño tiene 5 años, él tiene derecho a saber lo que significa el coronavirus. Tiene que saber qué esto puede provocar para que no le generalice pues esos estresores. Entonces, es importante explicarle al menor adecuadamente lo que está pasando según su edad pues cronológica. Esto va a ayudar a que más adelante él pueda entender el por qué nos mantenemos tanto tiempo en casa, o el por qué ya yo no puedo ir donde mis amiguitos, o el por qué para ir a jugar en el play tengo que utilizar una mascarilla. El expresar y compartir las emociones y las acciones son convenientes también para poder afrontar lo que es este
coronavirus. Con por lo menos, yo siempre he recomendado que 1 hora al día entre familia. Bueno, vamos a ver qué pasó en el día de hoy, qué sentiste. Y también si lastimosamente pueda fallecer un familiar o un vecino, pues vamos a reconocer y validar esas emociones que tiene el niño en relación a esa pérdida. Eso también va a ayudar a que pueda afrontar mejor la situación. Enseñar medidas de cuidado y disciplina. Muchos padres decían, pero ¿cómo mi niño de 3 años y 4 años va a estar con una mascarilla todo el tiempo? Y sin embargo, cuando los pacientes no llegan a la consulta, ellos mismos van y cogen la manita limpia o el alcohol. O sea, que el disciplinar, eso también ha ayudado bastante a afrontar la situación. Como mencioné, diseñar formas de estudio y de trabajo para que la diversión en el hogar pues pueda persistir. Sobre todo también aprender y enseñar temas o habilidades e intereses, o sea, descubrir cuáles serían esos intereses que yo no conocía y poder realizar actividades extracurriculares fueron parte de las recomendaciones que se pudieron abordar ante todo lo que es esta pandemia. Y sobre todo, ayudar en lo posible a personas con vulnerabilidad física, psíquica y social para desarrollar los valores en los niños, o sea, practicar lo que es la empatía, el saber que muchas personas de escasos recursos pues quizás no van a poder tener lo que es una mascarilla, no van a poder tener lo que es el alcohol. Entonces el poder psicoeducar en relación a eso de fomentar lo que es la empatía, pues pudo ayudar mucho en relación para afrontar lo que es el COVID. Así es. En el caso de los adultos, se recomienda, por ejemplo, las técnicas de relajación. En el caso del duelo, muchas veces técnicas de carta curativa, cajas de recuerdo, porque personas, como decíamos al inicio, no pudieron despedirse de sus seres queridos. Entonces se recomienda vivir ese duelo, ¿verdad?, de forma distinta ahora, teniendo, por ejemplo, en esa caja de recuerdos quizás algunos 2 o 3 objetos de la persona querida que lo utilicen cada vez que sientan la necesidad. Hay algo muy importante que hay que resaltar, que si el paciente va a la consulta y nos dice, yo no dejo de tener la caja, todo el tiempo tengo la caja, tenemos que psicoeducarlo y, ¿verdad?, para que aprenda a vivir con el duelo. El duelo es un proceso que se lleva de forma diferente, cada individuo es diferente y lo asimila de forma diferente. A través de las cartas curativas, personas que se fue la persona y quizá no le dio tiempo decirle te quiero, decirle perdóname, todo eso está trayéndole muchos problemas a nivel de salud, tanto física como emocionales. A través de las cartas que el paciente puede también dar gracias a la vida, a Dios, ¿verdad?, lo que cree, por también darle un padre o una madre o un hermano como tú, pero que la situación actual que estamos viviendo no permitió que él quizás se despidiera de la forma correcta. También recomendaciones para los adultos es, por ejemplo, hacer actividades físicas, porque siempre decimos cuerpo y mente, trabajamos mucho lo que son las higienes del sueño, porque hay mucho insomnio, muchas personas que se acuestan, pueden conciliar 2 horas, pero ya las 2 horas están despiertos. Y si nos ejercitamos, eso va a ayudar bastante. La higiene del sueño es solamente hacer cambios. Siempre escucho a un psiquiatra aquí de Santo Domingo, Heredia, todo el mundo lo conoce, que él dice, buen dominicano, si usted se acuesta a las 8 de la noche, pues vamos a subirlo, a acostarse a las 11. Y esos cambios van a ayudar a que vuelva a tener un hábito. Todo el ser humano que tiene hábito puede hacer cambios en su vida. También tenemos que trabajar con la psicoeducación de que todo va a pasar, que a medida que la persona se vacune, a medida, ¿verdad?, que se va aprendiendo más acerca del COVID,
aprender a ser responsable. Si usted sabe que quizá una persona puede estar positivo al COVID, pues entonces use, ¿verdad? Las medidas. Las medidas de poniéndose su mascarilla, y si no tiene que ir, pues no va. Yo siempre he dicho, todo es cuestión de qué quieres tú para ti como ser humano y para la familia. O sea que son muy variadas y las recomendaciones siempre se van a dar de acuerdo a cada individuo. A veces los pacientes llegan y dicen, bueno, licenciada, a mí me dijo una paciente que estuvo por aquí, quisiera X cosa. Muchas veces decimos, es el mismo tema, es el mismo COVID, es la misma ansiedad, es la depresión, pero todos los casos son diferentes. Yo siempre he dicho, tengo un término para ello que siempre utilizo, es la misma depresión, pero la historia suya es diferente a la otra. Claro, entonces, y cada persona lo canaliza también de manera diferente. Porque sabes que de por sí el dominicano tiende a automedicarse, sí, porque la vecina le fue bien porque se tomó un tececito de tal cosa. Como los psicólogos no manejamos los medicamentos, muchos de los pacientes nuestros ya llegan a veces de psiquiatría o que llegan primero a psicología, entonces se le da el referimiento para psiquiatría. Muchas veces, por ejemplo, a nivel privado es mucho más fácil, que quizá el psiquiatra está. A nivel público, en general, utilizamos muchos test, infusiones, que a veces la gente se queda como, pero sí funcionan. Incluso se han hecho estudios con médicos especialistas donde quizá un simple té de valeriana te puede a ti bajar el nivel de ansiedad hasta que tú llegues al médico, y ese Exacto. médico te puede entonces prescribir el medicamento que tú necesitas. Por lo que dije ahorita, aquí viene la gente y dice, yo me tomé una pastilla que me la mandó mi prima de Estados Unidos, y eso está causando mucho problema, porque como decían, ya tenían su problema de base, y esto es lo que está haciendo es agudizando más. Claro, así es. Así es. Vamos a ver si alguno de los usuarios quieren realizar algunas preguntitas en base a este importantísimo tema. Si quieren abordar el área de niños y adolescentes también, o en el área de los adultos. Cualquier inquietud, cualquier recomendación que necesiten, estamos prestos. Vamos a esperar unos minutitos a ver si hay alguna pregunta. O vamos a motivarlo a que pregunten también. Claro. Junior Rodríguez comenta, buen tema para este tiempo. Perfecto, gracias, Junior. Si creen que hay algo que no le quedó claro o que abordemos, o alguna inquietud, sí, para aprovechar ya los últimos minutos que nos quedan. Están acurrucados los usuarios el ambiente por la lluvia que hay. Tan tímidos quizás. Bueno, pero entonces vamos a seguir con un poquito más de recomendaciones para finalizar, sí. Si no hay preguntas. En el ámbito, como decíamos, de la parte de los adultos, lo recomendable es buscar ayuda, salir de ese encierro que están, ser consciente de lo que estamos viviendo, psicoeducarlos sobre eso, aprender a vivir con la pandemia. Es una experiencia que también deja algunas enseñanzas. No estamos preparados, la vida es vulnerable, se han ido muchas personas, muchos médicos del sector salud que tratando de salvar vida también han sido los más afectados. Muchas recomendaciones para el personal también. Bajar un poquito los niveles de estrés, haciendo gimnasia, como dijimos, leyendo, haciendo yoga. Saber que cuando nos ejercitamos, pues creamos lo que es las endorfinas, y eso provoca inclusive hasta la felicidad en nosotros. O sea que siempre tenemos que buscarle el lado bueno a las cosas. Y como decía, aprender a vivir con COVID.
y que no nos haga daño. Siempre decimos, en psicología siempre decimos, tienes que aprender a vivir con lo que tienes y que no te haga daño y buscar un equilibrio. Siempre trabajamos eso porque los excesos son lo que hacen daño, los extremos, todo. Si es mucho, es malo, pero si no lo tiene, también es malo. En el caso de los niños, me imagino que ustedes trabajan con los padres, o sea, una lista Sí, se le brinda pues esas estrategias, ¿verdad?, de afrontamiento, pero sobre todo lo que más le digo a mis padres, por favor, vamos a limitarnos con la tecnología, porque el estar pendiente aquí todo el tiempo a un televisor va a hacer que los niños no puedan tener mayores habilidades, o sea que el realizar actividades extracurriculares, ya sea la gimnasia, el béisbol, que muchos niños con las ligas son magníficos, el fútbol también, realizar actividades en conjunto en casa para que puedan compartir. El parchís fue muy de moda a inicios de la pandemia. Realizar los juegos de mesa, como mencioné, eso puede ayudar a tener mayor contención y que las emociones se puedan validar entre cada familia. Tener por lo menos una hora o media hora con tu niño o con tu niña para saber cómo le fue en el día, en el caso de que estén otras personas cuidándolo, o si están en una sala de tarea, o si están en el campamento, porque los niños también tienen que saber que quizás mamá hoy no se encuentra bien o papá hoy no se encuentra bien, pero sobre todo psicoeducar, educar al niño de qué es lo que estamos viviendo y cuál es la realidad pues nuestra. Así es. Bueno, también Me dicen allá que hay una pregunta. Okay. ¿Qué podemos hacer con los niños que tienen 2 años tomando clase virtual y ahora van presenciales, que se sienten como un poquito acomodaditos, como tímidos para interactuar con otros niños? Bueno, en el caso de los infantes que con 2 años son muy pequeñitos, pues tenemos que buscar las habilidades y acudir pues a nuestros familiares. Si tienen algunos primitos o algunos vecinos de esa misma edad, pues vamos a reunirlos, que compartan una hora al día, y también ponerles esas actividades psicoeducativas que le enseñaron en el curso virtual, para que a la hora que lleguen al colegio o a la escuela, pues ya el niño pues tenga esas habilidades sociales. Porque si un niño se pasó todo el tiempo encerrado, y a la hora que llegue a una multitud, aunque sean con niños, pues el niño se va a cohibir, siempre y cuando depende del tipo de personalidad que tenga este infante. Y ponerle también periodo de tiempo corto. Claro. No puede quizá un niño durar lo mismo que dura uno de 10. Exacto, entonces mucho tiene que ver mucho con el colegio y con la profesora. Así es. Utilizar esa estrategia y que los papás en la casa entonces ayuden. Hay que también resaltar el tema de la violencia que está generando todo esto ahora con los famosos teteos. A la gente que se vaya al paso, que el mundo no se acaba, va a haber tiempo, van a tener tiempo para disfrutar, para hacer sus fiestas. Entonces ahora hay como la gente está desbordada en la calle porque quieren que quiten el toque de queda, pero exacto, es como mencionábamos, hasta el momento esta es nuestra realidad. Claro. Y debemos seguir tomando las medidas de higienización para poder pues combatir esta situación. ¿Hay otra pregunta? ¿A qué se debe el aumento del consumo de bebidas alcohólicas en pandemia? Bien. Lo mismo, porque a veces la persona estar encerrada, no encontrar qué hacer, a veces tenían, como dije yo, los problemas ya per se que estaban, entonces el estrés crea adicciones. Lleva a la persona incluso a fumar más, a tomar más, incluso a las sustancias ilícitas. Buena pregunta. Bien. Ya por último, dice Altagracia Vázquez, buen tema, excelente. Bien. Ay, muchas gracias. Bueno, pues creo que este live va a quedar guardado en la página de Facebook y en la página de Instagram, que para el que no lo pudo ver o esos usuarios lo puedan compartir. Y estamos aquí a las órdenes
sería bueno mencionar de que yo estoy en el área de niños y adolescentes. Estoy los miércoles y los sábados aquí, y la licenciada Ángela está de lunes a viernes. Todos los días. Cualquier cosa pueden venir a nuestra institución. Así que un placer de estar con todos ustedes. Y como decimos, la persona a educarse y aprender a vivir en pandemia. Bye bye. Bye bye.